En ocasiones, cuando tengo la idea de trazar un pequeño plan con la finalidad de grabar un video para subir al canal, empiezo a establecer relaciones absolutamente arbitrarias entre libros, entre autores, entre textos, entre cosas que alguna vez leí. Y en este caso, claro, a veces lo que me sucede es que se me va de las manos ese plan. Es decir, siento que, por ejemplo, un diálogo de Borges y Sábato puede conversar con cierto texto de Freud, y ese texto de Freud, como en este caso, digamos, se está hablando acerca del sueño y de los sueños, puede conversar con Calderón de la Barca y con su obra célebre, La vida del sueño, y seguramente con algún texto de Borges. Y en este caso, también como se nombra a la cocaína que consumía Freud, con un texto de Escotado, que está en su libro Aprendiendo de las drogas. Y bueno, y así podría seguir, digamos, en una cadena infinita de relaciones arbitrarias y no terminar jamás. Entonces, bueno, este es el pequeño plan que me he trazado. Todo nace en realidad de un diálogo de Borges y de Sábato, que es un diálogo que sostuvieron el 1 de marzo de 1975. Así que bueno, vamos a ver cómo me va con este plan. Y voy a hacer una aclaración, digamos, yo voy a abordar algún texto de la obra de Freud. Desde luego no tengo, ninguna formación académica ni de ninguna índole oficial que respalde mis opiniones acerca de Freud. No sé nada, salvo lo que puede saber un lector aficionado. A mí me encanta Freud como prosista, me parece un gran escritor, independientemente de las postulas, de las teorías que postula. Así que simplemente mi aproximación a él es la aproximación de un lector aficionado, y mis opiniones son absolutamente caprichosas. Como bien declara, digamos, la descripción de este canal, estas son sesiones caprichosas de lecturas hedónicas. Bueno, este libro, alguna vez creo en algún video leí algo ligeramente de este libro. Este es un libro que inventa Orlando Barone cuando se le ocurre que puede hacer conversar a estos dos monstruos, como son Borges y Sábato, aunque ciertamente alguno de los dos es más monstruoso que el otro. Voy a ir al diálogo directamente, pero bueno, acá Barone cuenta, el periodista Orlando Barone cuenta en un momento cómo convenció a Sábato, dice cómo convenció a Sábato, digamos, de llevar a cabo estos encuentros. Dice: Sábato lo convenció en una mesa del bar El Dandy, con argumentos seguramente excesivos, pero que él pasó por alto para no descalificar mi fervor. Le dije que en Argentina no existían libros de diálogos entre pares de la misma jerarquía o trascendencia, tan diferentes a los más difundidos de la entrevista o cuestionario de periodista o escritor Nobel a otro mayor o consagrado. Bueno, y dice Barone: percibí que el encuentro con Borges lo había conmovido después de tantos años. Está bien, dijo, porque ya se habían encontrado ellos en un bar de San Telmo, creo. Está bien, dijo, trate de que las reuniones se hagan los sábados. Supongo, obviamente, que seré yo quien deba viajar al centro desde santos lugares. Recordé que Borges en otros tiempos, y junto al pintor Jules Solar, que era un loco amigo de Borges, lo había visitado 2 o 3 veces en su departamento de la calle Tagle, pero que nunca lo había hecho en su casa de aquel barrio suburbano. Bueno, entonces la cuestión es que los encuentros se dan los sábados a la tarde en el departamento de Borges. Ahora no recuerdo, creo que es en la Avenida Las Heras, no recuerdo dónde, en el 6º piso. Bueno, y este diálogo corresponde al 1 de marzo de 1975. Allí están Borges y Sábato, dice Barone. Bueno, Borges y Sábato son sus libros, sus reportajes, sus vidas. La cuestión es lo que dicen acá. Empieza diciendo Barone: ¿qué les sugiere la palabra sueño? ¿Qué les sugiere la palabra sueño? ¿Qué les parece si hablamos del sueño? Sábato: sí. ¿Qué piensa usted, Borges, sobre la validez del sueño? Quiero decir, de la realidad que aparece en los sueños. Borges: es un lindo tema. Empecemos entonces. Usted primero, que tuvo la idea. Sábato: sobre la realidad de los sueños se viene discutiendo desde hace siglos. ¿Recuerda las cuestiones académicas de Cicerón? Borges asiente con la cabeza. Bueno, tengo un libro de Cicerón ahí, pero ya sumar a Cicerón a este baile
sería que, digamos que meter demasiada gente en una misma habitación, y a lo mejor alguna de esas personas que están en esta habitación, sea Calderón, sea Freud, sea quien fuere, se queda sin aire. Sábato. Lúpulo comenta que vio a Homero en sueños y cuando despierta comprende que era una ilusión. Cicerón le pregunta por qué cree que fue una ilusión. Lúpulo le responde que porque en el sueño la presencia de Homero tiene menos vivacidad, menos intensidad. Cicerón le contesta que una pesadilla puede ser infinitamente más intensa que algo de la vigilia, de modo que ese argumento es inválido. Pero entonces hay que preguntarse cuál es la prueba decisiva para juzgar si una imagen que se nos aparece es real o no. Un tigre soñado puede ser infinitamente más terrorífico que uno real. Bueno, y Sábato le saca el tema del tigre a Borges, teniendo en cuenta, digamos, que Borges, para Borges el tigre es una figura fundamental, ¿no? Borges, la vigilia suele ser lánguida, ¿no? Sobre todo en congresos, presentaciones de libros, tardes de té. Como siempre Borges está siendo irónico. Sábato, en cambio el sueño como la literatura pueden ser más convincentes. Borges, yo diría que tienen un sabor distinto. Por ejemplo, yo soñé, esto es un sueño de Borges, esto es lo que más me importaba de este diálogo, es este sueño. Borges cuenta un sueño que tuvo la noche anterior. Borges, yo soñé anoche que estaba hablando con dos señoras. Ambas eran altas, morenas, de piel negra. Sin embargo, noté que no se trataba de dos señoras, sino de una sola persona bicéfala. Ahora, eso en la realidad debería ser horrible, porque si en realidad uno se encontrara con alguien con dos cabezas estaría horrorizado. Pero en el sueño resultó natural y se confundió con tres acontecimientos del sueño. Y solo cuando me desperté comprendí que había estado al borde de la pesadilla y sin embargo no fue. Posiblemente uno pueda pensar que hay un sabor distinto en el sueño con respecto a la vigilia. Es que en general yo cuando sueño sé que estoy soñando y no sé a qué se lo debo. Sábato dice, bueno, no es tan difícil de comprender. Si uno está hablando con una señora bicéfala, morena o no, es claro que es un sueño. Se ríen. No es cuestión de sabor, sino de cabezas. Terminamos con esto. Borges, hay un argumento de Schopenhauer que me parece refutable. Escribió que la vida y los sueños eran hojas de un mismo libro y que leerlas en orden es vivir y hojearlas es soñar. Una hermosa idea, ¿no? De Schopenhauer. Bueno, básicamente yo me quería detener en este sueño de Borges, con el que Freud se hubiera hecho una delicia. Porque bueno, ¿qué sucede? Digamos, para Freud el sueño está construido con fragmentos de lo acaecido en la vigilia, ¿no? Y con ciertas imágenes que uno puede haber visto, con ciertas obsesiones, con eso que él llama las manifestaciones latentes, digamos, ¿no? Brevemente, voy a decir que yo tengo la edición de las obras de Freud, yo tengo las obras completas que las fui comprando en una época en que las sacaba el diario La Nación. Salían con el diario La Nación y creo que tengo la obra completa de Freud. Yo quiero decir ante todo que Freud me parece un prosista extraordinario. Es un escritor que, más allá de la cuestión técnica de su, digamos, de su especialidad, es un prosista que siempre vale la pena leer, porque tiene una claridad exponencial, tiene una elegancia en el decir, que hacen que todo texto de él se vuelva hospitalario y se vuelva placentero para el lector. Acá estamos, esta es una edición de la Biblioteca Nueva, digamos, hay dos versiones, hay dos traducciones clásicas de Freud. Una es la que hace para esta llamada Biblioteca Nueva Luis López Ballesteros, Luis López Ballesteros de Torres sería el apellido completo, que es el traductor español con el que Freud de hecho conversa, porque Freud cuando era chico, acá figura una nota, Freud cuando era chico, cuando era joven, para leer el Quijote aprende el idioma castellano, ¿no? Que es también lo que hacía Borges, estos monstruos. Claro, Borges para leer, qué sé yo, la Divina Comedia se enseña a sí mismo italiano, y para leer a Schopenhauer, dice Borges, me enseñé el alemán, solo con la ayuda de un diccionario, ¿no? Este tipo de monstruos, digamos, para leer un libro, aprenden antes el idioma. Después estamos todos los pobres diablos de a pie que lo que hacemos es leer traducciones. Pero bueno, acá hay una nota de Freud
unas palabras del profesor Freud sobre la versión castellana de sus obras completas, que da cuenta que revisó la traducción de López Ballesteros y que estaba de acuerdo con ella. Porque bueno, Freud era contemporáneo de este traductor. Siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer al inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender sin maestros la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora, en edad avanzada, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira sobre todo cómo, no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión, ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura. Freud, Viena, 7 de mayo de 1923. Bueno, entonces está esta traducción, que es la traducción de López Ballesteros, que es la que yo recomiendo porque es la única que conozco, y no puedo recomendar algo que no conozco. Y después está la traducción de un traductor argentino, un especialista, un psicólogo argentino, que se llama Echeverry, de apellido, creo que se llama José Luis Echeverry, pero que es posterior. Y bueno, yo he hablado con algún psicólogo alguna vez que me dijo que esa traducción es mejor que la de López Ballesteros. Pero bueno, a mí, esta que es la única que conozco, me parece brillante. Brevemente diremos, bueno, que Freud es un neurólogo que nace en 1856, creo que nace en la República Checa, ¿no? Que escribe en lengua alemana su obra, y desarrolla, digamos, ciertas teorías y ciertas prácticas que se venían dando en el siglo XIX y que tenían que ver con dejar que fluyera, digamos, el inconsciente a través de ciertas prácticas. Una de ellas se llamaba talk cure, la cura del habla. Desarrollaba ciertas formas de la hipnosis. En el siglo XIX había tipos que, digamos, hipnotizaban a sus pacientes, había doctores que hipnotizaban a sus pacientes y en medio de la hipnosis trataban de extraer esas obsesiones o esas cuestiones que después, bueno, Freud extrae a través de su método llamado psicoanálisis. Y bueno, era un curioso, un gran curioso. Estudió mucho, bueno, los efectos de la cocaína en el cuerpo también, y fue 10 años consumidor de cocaína, en una época en la que la cocaína se vendía en las farmacias. Pero bueno, su principal, digamos, contribución a la humanidad fue la incorporación de las nociones de la sexualidad, ¿no? En el mundo infantil, en el mundo adulto, y realmente Freud da cuenta de cómo todo gira en torno de eso, y es el primero que lo expone, que yo sepa, es el primero que mete en el baile de la psicología aquello que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Que es fundamental en la vida humana. Pero bueno, vamos a leer. En este caso, bueno, este primer tomo no, vamos a leer algo que tiene que ver con la gran obra de Freud, la primera gran obra, que es la interpretación de los sueños. Voy a hacer unas breves lecturas así, seleccionadas de este texto de la interpretación de los sueños. Yo tengo la idea de hacer una entrada en el que abordemos el libro Tótem y Tabú, ¿no? que es lo primero que yo leí de Freud, que es muy interesante, y después podemos ir haciendo algún repasito por la obra de Freud. Vamos a leer un fragmento de algo que dice Freud en la interpretación de los sueños. Dice así, en mis propios sueños he podido comprobar lo mucho que el descubrimiento de la procedencia de elementos oníricos aislados depende de la casualidad. Así, mucho antes de pensar en escribir la presente obra, me persiguió durante varios años la imagen de una torre de iglesia de muy sencilla arquitectura que no podía recordar haber visto nunca y que después reconocí bruscamente en una pequeña localidad situada entre Salzburgo y Reichenhall. Sucedió esto entre 1895 y 1900, y mi primer viaje por aquella línea databa de 1886. Años más tarde, hallándome ya consagrado intensamente al estudio de los sueños, llegó a hacérseme molesta la constante aparición de la imagen onírica de un singular local. En una precisa relación del lugar con mi propia persona a mi izquierda, veía una habitación oscura en la que resaltaba varias esculturas grotescas. Un vago y lejanísimo recuerdo al que no me decidí a dar crédito
me decía que tal habitación constituía el acceso a una cervecería. O sea, Freud recordaba una imagen constantemente de un local, pero no sabía por qué, porque no recordaba nunca haber visto esa imagen y ese local. Pero no me era posible esclarecer lo que aquella imagen onírica significaba ni tampoco de dónde procedía. En 1907 hice un viaje a Padua, ciudad que contra mi deseo no me había sido posible visitar desde 1895. En mi primera visita había quedado insatisfecho, pues cuando me dirigí a la iglesia de la Madonna de la Arena con objeto de admirar los frescos de Giotto, que en ella se conservan, hube de volver sobre mis pasos al enterarme de que por aquellos días se hallaba cerrada. 12 años después, llegado de nuevo a Padua, pensé ante todo desquitarme de aquella contrariedad y emprendí el camino que conduce a dicha iglesia. Próximo ya a ella, a mi izquierda y probablemente en el punto mismo en que la vez pasada hube de dar la vuelta, descubrí el local que tantas veces se me había aparecido en sueños con sus grotescas esculturas. Era realmente la entrada al jardín de un restaurante. Entonces, Freud un día ve de pasada, que está girando justo en una esquina, un local, una imagen, la entrada de un local, y esa imagen lo asedia en sueños durante muchísimos años. Y él no recuerda haber visto esa imagen. Hasta que 12 años después, cuando vuelve al mismo lugar, ve esa imagen y se da cuenta de que esa imagen él la había visto 12 años atrás y que por eso había quedado en algún lugar de su cabeza y lo asediaba y lo obsediaba. Esto es, bueno, de esta manera, digamos, con este tipo de fragmentos aislados y caprichosos, dice Freud, se construyen los sueños. Bueno, eso de esta parte. Acá, esta obra está en 2 tomos, Interpretación de los sueños, en esta edición. Y acá vamos a ver lo que dice Freud. Bueno, acá precisamente habla de esto que son las manifestaciones latentes, ¿no? Bueno, a ver, Freud dice, la elaboración onírica. Todas las tentativas realizadas hasta el día para solucionar los problemas oníricos se enlazaban directamente al contenido manifiesto, esforzándose por extraer de él la interpretación, o fundamentar en él, cuando renunciaban a hallar sentido alguno interpretable, sus juicios sobre el fenómeno objeto de nuestro estudio. Somos pues los primeros en partir de un diferente punto inicial. Para nosotros interpola, en efecto, entre el contenido onírico y los resultados de nuestra observación un nuevo material psíquico, el contenido latente o ideas latentes del sueño, que nuestro procedimiento analítico nos lleva a descubrir. De este contenido latente y no del manifiesto es del que desarrollamos la solución del sueño. Así pues, se nos presenta también una nueva labor que no se planteaba a los autores anteriores, la de investigar las relaciones del contenido manifiesto con las ideas latentes y averiguar por qué proceso ha surgido de estas últimas aquel primero. Es decir, lo que hace Freud ahora es poner el acento en todas estas ideas latentes que están en el sueño y que son realmente las que configuran el contenido manifiesto. Es decir, uno sueña una determinada cosa, eso sería el contenido manifiesto, pero esta determinada cosa que uno soñó está construida con una elaboración que encadenan estas cuestiones latentes que están en uno, pero que uno no sabe que están en uno, ¿no? Como la imagen que él vio una vez y no recordaba haber visto hasta que 12 años después volvió a verla. Bueno, a ver qué dice acá. Las ideas latentes y el contenido manifiesto se nos muestran como 2 versiones del mismo contenido, en 2 idiomas distintos, o mejor dicho, el contenido manifiesto se nos aparece como una versión de las ideas latentes a una distinta forma expresiva, cuyos signos y reglas de construcción hemos de aprender por la comparación del original con la traducción. Las ideas latentes nos resultan perfectamente comprensibles en cuanto las descubrimos. En cambio, el contenido manifiesto nos es dado como un jeroglífico, para cuya solución habremos de traducir cada uno de sus signos al lenguaje de las ideas latentes. Incurriríamos desde luego en error si quisiéramos leer tales signos dándoles el valor de imágenes pictóricas y no de caracteres de una escritura jeroglífica. Claro, está muy bien. Freud dice que más allá de, digamos, de la cuestión estética que pueda tener el sueño, en realidad ese sueño es un jeroglífico que hay que descifrar. Y para descifrarlo tenemos que echar mano de estas ideas latentes que están en uno, de cosas que uno vio el día anterior, de cuestiones que le fueron pasando. Entonces, el psicoanálisis lo que hace es desmenuzar estas cuestiones latentes que están en uno, pero que uno no advierte que están en uno, y de esa manera puede entender
cómo el sueño se formó del modo en el que se formó. Bueno, y lo mismo sucede con las obsesiones, con ciertas tristezas que uno tiene. Lo que hace el psicoanálisis es ir al origen del problema. Freud tiene una frase que dice: la represión es el retorno de lo reprimido, pero que parece una tontería, pero que en realidad lo que yo interpreto es que cuando uno reprimió algo alguna vez, esa represión vuelve, esa represión se transforma, esa represión se convierte quizás en tristeza, en angustia. Por eso yo recomiendo a cualquier joven que me esté escuchando, y a cualquier persona adulta también, pero sobre todo a los jóvenes que tienen algún problema muy grande, que parece irresoluble, que hagan psicoanálisis. A mí el psicoanálisis en su momento, así como la literatura, me salvó la vida. Yo me encontré con un libro de un profesor francés de psicología que se llamaba Gustave Richard. Yo tengo ese libro ahora, lo encontré hace poco de nuevo, un libro que se llama Psicoanálisis del hombre normal. Leí ese libro e inmediatamente corrí a un centro de salud mental y empecé a hacer terapia, y eso me salvó la vida. Así que yo recomiendo a cualquier joven que esté teniendo un problema muy grave, que piensa que no se puede resolver, que haga terapia, que ponga en palabras su problema. Eso sin duda lo va a ayudar a resolver el problema que tiene, a andar más liviano, a pensar mejor, y sobre todo lo va a aliviar de su tristeza. Bueno, esto... simplemente lo que para poner un ejemplo de cuál es el procedimiento que utiliza Freud. Freud acá cita varios sueños de varias personas, y entonces cuenta cómo él desmenuza esos sueños, y cómo con su paciente llega a la conclusión de que esos sueños están construidos, digamos, con fragmentos de cosas que le han pasado, que ha pensado, que ha visto, o que ha sentido previamente. El sueño del escarabajo de mayo, este es un ejemplo, dice: contenido lírico. El contenido lírico sería el sueño en sí mismo, ¿no? Como segundo ejemplo para el estudio de la condensación de la elaboración onírica, comunicaría aquí el análisis parcial de otro sueño que debo a una señora, ya de edad madura, sometida a tratamiento psicoanalítico. Correlativamente a los grandes estados de angustia que padecía, contenían sus sueños un amplio material de ideas sexuales, cuya revelación la sorprendió y atemorizó al principio. No siéndome posible comunicar el análisis completo, parece el material onírico dividirse en varios grupos sin conexión visible. Bueno, ¿cómo es el sueño de esta señora? Dice: recuerda que tiene encerrados en una caja 2 coleópteros, Maikäfer. Calculo que se llamarán así, los coleópteros en alemán. A los que habrá de dar libertad si no quiere que se ahoguen. Al abrir la caja ve que los 2 insectos se hallan muy deprimidos. Por fin vuela uno a través de la ventana abierta, pero el otro queda machacado contra una de las hojas de la misma al cerrarla a ella, obedeciendo la indicación que alguien le hace en tal sentido. Manifestaciones de repugnancia. Análisis. Su marido se halla de viaje. Junto a ella, en el lecho conyugal, duerme su hija, muchacha de 14 años. Esta última le advirtió al acostarse que había caído una polilla en el vaso de agua, pero ella no se preocupó de sacarla, y al verla por la mañana lamenta la muerte del pobre animalito. En un libro que leyó por la noche se cuenta cómo unos niños arrojan un gato en un caldero de agua hirviendo, y se describen las convulsiones de la infeliz víctima. Estas son las 2 impresiones, indiferentes en sí, que motivan el sueño. A continuación pasa al tema de la crueldad para con los animales. Su hija mostró en alto grado este defecto durante un verano que pasaron en el campo. Se dedicó a formar una colección de mariposas y le pidió arsénico para matarlas. Una mariposa de gran tamaño se le escapó un día de las manos y revoloteó largo rato por la habitación con el cuerpo traspasado por un alfiler. Otra vez se le murieron de hambre unos gusanos que guardaba para observar cómo iban formando el capullo. Esta misma niña solía entretenerse en años aún más tiernos, arrancando los coleópteros en las mariposas, las alas y las patas. Este es un personaje que le hubiera encantado a Stevenson, ¿no? Que da cuenta de muchas veces de ciertos jóvenes que son crueles con los animales, ¿no? Afortunadamente se ha corregido ya de esas tendencias crueles y hoy se horroriza de tales efectos, de tales actos. Bueno, dice Freud, esta contraposición entre los crueles sentimientos anteriores de su hija y la actual bondad de la misma ocupa largo rato su pensamiento y le recuerda a otra, la que suele existir entre el aspecto exterior de las personas y su condición moral. Así el aristócrata que seduce y abandona a una infeliz muchacha, y el obrero de nobles y elevados pensamientos. El carácter de una persona no puede deducirse de su aspecto exterior. ¿Quién podría conocer por su aspecto los deseos sexuales que a ella la atormentaban?
Entonces lo que hace Freud es, en función de este sueño raro que le comunica a la mujer, empieza a desmenuzar y a demostrarle cómo todo es una construcción de cuestiones anteriores que ya están en ella, pero que ella no advierte. En la misma época durante la cual se dedicaba a su hija a coleccionar mariposas, se halla toda la región invadida por una plaga coleóptero, Melontonta vulgaris. Maidkaffer, literalmente coleóptero de mayo, dice Freud. Bueno, se da tanta importancia a las palabras, porque para Freud cualquier cosa que uno diga, digamos en una sesión de psicoanálisis, es fundamental. Para Freud, digamos, un chiste, una equivocación, un lapsus, son todas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de que se trata. Y los chicos se dedicaban a combatirla machacándolo sin piedad, a esta plaga de coleópteros. Por entonces vio también a un hombre que cogía estos insectos, les arrancaba las alas y se los comía. Ella nació y se casó en el mes de mayo. 3 días después de su boda escribió a sus padres una carta diciéndoles que era muy feliz, pero la verdad era todo lo contrario. Durante la tarde anterior al sueño había estado revisando cartas antiguas y había leído a los suyos varias de ellas, serias una y cómicas otras. Entre estas últimas se hallaba una altamente ridícula de un profesor de piano que le había hecho la corte de muchacha. Luego leyó otra de un aristocrático pretendiente. Se reprocha no haber podido impedir que una de sus hijas leyese un libro poco recomendable de Maupassant. Y acá hay una nota al pie del propio Freud que dice, aquí añade la sujeto, tales lecturas son un veneno para las muchachas. Ella misma leyó en su juventud gran cantidad de estos libros prohibidos. Ahí está como la idea de veneno se pone de manifiesto y después aparece en el sueño, ¿no? El arsénico que su hija le pidió en la ocasión indicada le recuerda las píldoras de arsénico que devuelven las energías juveniles al duque de Mora en el Nabab de Daudet. Bueno, y así. El punto es que el abrir y cerrar la ventana es una causa constante de discusiones con su marido. Este acostumbra a dormir con las ventanas abiertas, ella en cambio prefiere que permanezcan con las ventanas cerradas, ella prefiere que permanezcan abiertas. Bueno, lo que hace Freud es desmenuzar, quizás, disculpen si es muy largo esto, si es muy tedioso, pero lo que hace Freud es desmenuzar paso por paso cada una de las cuestiones del sueño, y de esa manera demuestra a la paciente que lo que ella interpretó como un sueño absurdo, pero que la está obsesionando y que evidentemente la molesta, porque no puede sacarse eso de la cabeza, es una construcción, cinematográfica o ficticia, que su inconsciente fue forjando con ciertas ideas latentes que ya existían en ella. Entonces, para que deje de obsesionarla esa serie de imágenes, esa serie de construcciones extrañas, lo que ella tiene que hacer es revisar esas cuestiones anteriores. Eso mismo, hace Freud, con cualquier angustia, con cualquier problema que pueda tener un individuo que se presenta en su sesión de psicoanálisis. Entonces trata de ir al origen de los problemas, trata de desmenuzar punto por punto, que es aquello que pasó, que es aquello que uno dejó guardado en un lugar del inconsciente, para que no lo obsedie, para que no lo moleste, porque es algo doloroso quizá. Pero lo que hace Freud es traerlo a la luz, mostrárselo al paciente y ayudarlo a trabajar para que esa obsesión, quizá no para que desaparezca, pero sí para que moleste lo menos posible. Siempre es mejor la verdad, ¿no? Siempre es mejor saber contra lo que uno se enfrenta, ¿no? Entonces, atacar los propios monstruos siempre es mejor que ocultarlos. Bueno, esto se hizo largo, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de los sueños. Como estamos hablando también de que Freud fue un consumidor de cocaína, tiene textos sobre la cocaína, cuando era muy joven escribe sobre la cocaína a los 30 años. Yo había traído este librito escotado que habla acerca de la cocaína, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Simplemente a modo de curiosidad, vamos a decir esto. El principio psicoactivo de la coca fue descubierto en 1859 mediante un procedimiento que empleaba para la extracción alcohol, ácido sulfúrico, bicarbonato, etc. Dice, diversos escritos de Freud contribuyeron decisivamente a la popularidad del fármaco, ya que hasta él nadie había estudiado con tanta minuciosidad la literatura científica. Hacia 1890, cuando se descubre la posibilidad de inhalar la droga en polvo, previamente se empleaba por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa, oral. Los usuarios pertenecían a todos los estratos sociales.
que era corriente en reuniones de alta sociedad, en el mundo artístico y entre la clase media. Su empleo como analgésico local había revolucionado la cirugía menor, inaugurando la posibilidad de operar el ojo. No menos que la odontología, y los consumidores más regulares pertenecían al estamento terapéutico. En 1901, por ejemplo, esto es interesante, se calcula que el 30% de los cocainómanos inveterados en Estados Unidos son dentistas. Sin embargo, lo que escandalizaba allí eran consumidores bohemios y lumpenproletarios de diversa índole, así como la entusiasta acogida prestada al producto por parte de los negros. Los líderes del movimiento prohibicionista consideraban evidente que incita a la violación de blancas. O sea, claro, si la cocaína era consumida por gente de la clase alta, era considerada, bueno, un divertimento, un pasatiempo. Ahora, si era consumida por los pobres, era considerada una amenaza. Las medidas represivas que empiezan a ser eficaces hacia los años 30 de este siglo tendrán al principio una sorprendente aceptación. Sin embargo, empezaban entonces a inundar el mercado las anfetaminas, estimulantes más baratos y mucho más potentes. Bueno, y después es muy loco como en un momento acá Escotado da cuenta de quiénes son las personas acá. Vamos a decir esto. Por lo que respecta a sensaciones, puede servir como testimonio el del propio Freud, que se administró la droga durante más de una década. Es decir, yo entiendo que la mayor parte de su obra la escribió bajo los efectos de la cocaína. En 1884 escribió el efecto. Freud había nacido en el 56, era muy joven, ¿no? En el 56 había nacido, claro, sí. El efecto consiste en optimismo y una duradera euforia que no se diferencia de la normal en una persona sana. Se nota un aumento de autocontrol y también que uno tiene gran vigor y es capaz de trabajar. El mejor empleo se consigue administrando dosis pequeñas pero eficaces, repetidas lo bastante a menudo como para que los efectos se superpongan. La cocaína es un estimulante mucho más vigoroso y menos dañino que el alcohol. Esto escribe Freud en 1884, que era un consumidor de cocaína. Y acá es muy interesante lo que dice Escotado. Hasta que termine la Primera Guerra Mundial y después de la prohibición, hacen rendidos elogios de la sustancia otros muchos personajes. Veamos quiénes son. Entre ellos están León XIII, Sarah Bernard, Julio Verne, Edison, el presidente Grant, Ibsen, la familia real inglesa y la rusa, etc. Sin embargo, Freud preconiza el humo de cocaína en inyecciones subcutáneas de 30 a 50 gramos. Bueno, acá dice... ¿Qué más? A ver... es muy interesante, es muy interesante. Y acá, bueno, acá cuenta cómo también se habla de un cocainómano terminal en una novela rusa de 1919. No dice Escotado qué novela es esa. Dice, si al principio la cocaína favorecía la lucidez y la agudeza de su conciencia, ahora solo suscitaba pensamientos embrollados seguidos de inquietud que llegaban hasta las alucinaciones. A la pregunta del médico por qué a pesar de ello recurría a algo que de antemano sabía que solo engendraría en él una tortura física, Maslenikov, con voz temblorosa, comparó su estado de espíritu con el de Gogol cuando trataba de escribir la segunda parte de sus almas muertas. Bueno, ya podemos saber quién es, no sé quién es este personaje, pero podemos googlearlo. Tal como Gogol sabía que las fuerzas alegres de sus primeros años de escritor estaban completamente agotadas y pese a todo multiplicaba cotidianamente los intentos, así él seguía recurriendo a la cocaína, aún sabiendo anticipadamente que solo podría proporcionarle una espantosa desesperación. Bueno... Y en un momento Freud cuenta que esto se vendía, Escotado cuenta que esto se vendía en las farmacias, y que era muy barata. Pero bueno, desde luego estamos hablando de principios del siglo XX. Es necesario decir que hoy es una droga completamente nociva, que es, digamos que sobran los ejemplos de personas a las que la cocaína les arruinó la vida, y desde luego, digamos, el mejor consejo que uno puede dar es mantenerse completamente alejado de la cocaína, y yo diría en general de cualquier droga, porque lo mejor es estar lúcido, estar consciente y estar sano, ¿no? Bueno, la vida es sueño, Bueno, yo no sé si alguien verá este video que es tan largo, pero bueno, una cosa va llevando a la otra. En este caso, bueno, después del sueño que refiere Borges, después de la interpretación de los sueños que hace Freud, bueno, pasando por algunas cuestiones de la cocaína que menciona Escotado, pero que tienen que ver con Freud y con los sueños.
vamos a visitar a un autor de barroco español, uno de los grandes del siglo de oro, que es Calderón de la Barca, que escribe esta obra en la que todo es de otra manera, todo parece ser una cosa y es otra, que es La vida de sueño. En este caso Segismundo es un tipo que está encerrado en una prisión, en realidad es hijo del rey, pero el rey en un oráculo vio que este hijo se iba a rebelar contra él, lo iba a destronar, entonces lo encierra desde siempre y lo mantiene como prisionero. Y bueno, y acá está llegando Rosaura, un personaje de La vida de sueño, que va a buscar a un padre abandónico al castillo y se encuentra con este hombre encerrado que se está quejando de esta manera. Dice Rosaura: pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo que dice. Y entonces Segismundo, que está encerrado en una cadena, atado con una cadena, dice: ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os puede ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel. Cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo con menos instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad, de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le da la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Bueno, está muy bien, ¿no? Calderón. Lo que le pasa en un momento a Segismundo es de señalar que el nombre original de Freud es Sigismund. No Sigmund, Sigismund. O sea que Freud también era Segismundo. De esta manera comprendemos cómo tenía tanta razón el gran filósofo contemporáneo argentino Pancho Ibáñez, conductor de televisión, cuando decía: todo tiene que ver con todo. Lo que le pasa a Segismundo, lo que le sucede es que, bueno, el rey en un momento, para probar a ver si el oráculo se había equivocado o no, y si su hijo iba a ser déspota y le iba a destronar, lo saca de la prisión simulando que, digamos, está viviendo un sueño, lo llevan dormido, lo acuestan en una habitación del palacio. Entonces cuando se despierta Segismundo, comprende que ahora es el monarca, que él es el que manda, que él es el rey del palacio, y se porta de una manera tiránica. Tira a un lacayo por una ventana, trata mal a todo el mundo. Entonces lo duermen y lo vuelven a llevar a la prisión. Y entonces cuando se despierta nuevamente en la prisión, Segismundo se da cuenta de que todo eso que había vivido, que le había parecido una realidad tan distinta, ¿no? Pasó de ser un preso a ser un rey. Se lamenta de esta manera. Clotaldo, un personaje, le dice: lo que soñaste me di. Y Segismundo le dice: supuesto que sueño fue, no diré lo que soñé. Lo que vi, Clotaldo, sí. Yo desperté, yo me vi. Qué crueldad tan lisonjera, en un lecho que pudiera con matices y colores ser el catre de las flores que tejió la primavera. Aquí 1000 nobles rendidos a mis pies nombre me dieron, de su príncipe y sirvieron galas, joyas y vestidos.
La calma de mis sentidos tú trocaste en alegría, diciendo la dicha mía que aunque estoy de esta manera, príncipe en Polonia era. Buenas albricias tendría, dice Clotaldo, no muy buenas. No sé si empezaba acá, esa parte que yo quería leer. Sí, acá está. Entonces dice Segismundo, esto es célebre, esto es muy conocido, estos versos son eternos ya, ¿no? Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte. La muerte en desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, Calderón de la Barca. Siempre la poesía nos sitúa en otro lugar, ¿no? Yo siento que veníamos de un caos, ¿no? De la prosa, de las teorías psicoanalíticas de Freud, y la poesía nos sitúa en otro lado. Finalmente, a riesgo de parecer excesivo, vamos a leer los primeros párrafos de este ensayo sobre Nathaniel Hawthorne, que es el autor de La Letra Escarlata, ¿no? Una novela que recomiendo, un escritor norteamericano brillante. Pero lo traigo a colación porque Borges, en el principio de este ensayo sobre Hawthorne, habla acerca del sueño. Borges dice, empezaré la historia de las letras americanas con la historia de una metáfora, mejor dicho, con algunos ejemplos de esa metáfora. No sé quién la inventó. Es quizá un error suponer que puedan inventarse metáforas. Las verdaderas, las que formulan íntimas conexiones entre una imagen y otra, han existido siempre. Las que aún podemos inventar son las falsas, las que no vale la pena inventar. Esta que digo es la que asimila los sueños a una función de teatro. En el siglo XVII, Quevedo la formuló en el principio del sueño de la muerte, Luis de Góngora en el soneto Varia Imaginación, donde leemos: el sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto bello. En el siglo XVIII, Addison lo dirá con más precisión. El alma cuando sueña, escribe Addison, es teatro, actores y auditorio. Mucho antes el persa Umar Khayyam había escrito que la historia del mundo es una representación que Dios, el numeroso Dios de los panteístas, planea, representa y contempla para distraer su eternidad. Mucho después el suizo Jung, en encantadores y sin duda exactos volúmenes, equipara las invenciones literarias a las invenciones oníricas, la literatura a los sueños. Y acá hay una parte hermosa, ¿no? Esta idea de que la literatura es un sueño provocado es una idea que muchos han repetido y que a mí me parece tan cierta. Dice, si la literatura es un sueño dirigido y deliberado, pero fundamentalmente un sueño, está bien que los versos de Góngora sirvan de epígrafe a esta historia de las letras americanas y que inauguremos con el examen de Hawthorne, el soñador. Bueno, aquí termina esta cuestión sobre la vida de sueños, sobre los sueños, sobre Freud. Y bueno, quizás una forma de presentar estas lecturas sea pensar que quizás son lecturas que yo sueño. Me parece muy
irreal leer algunos textos y que de repente me haga un comentario alguien que vive en Inglaterra, como ha sucedido, o alguien que vive en Colombia, como también ha sucedido, o alguien que vive en México, o alguien que vive en Uruguay. Me parece realmente un sueño. Y bueno, y espero que para ustedes también pueda llegar a ser un sueño. También puede llegar a ser una pesadilla, ¿no? O un sueño tedioso, pero me gusta mucho una idea de Bioy Casares, que por ahí anda, tengo algunos libros por ahí. Porque Bioy decía que él quería escribir libros que el lector pudiera recordar como sueños. Entonces yo voy a hacer una paráfrasis de esa idea de Bioy, y voy a decir que yo quiero subir unos videos que el espectador pueda recordar como sueños, y bueno, y que ojalá puedan ser de utilidad para alguien.